¿sí? Fundamental, ¿sí? Son todos, es más, los voy a ascender a todos, les voy a dar un ascenso y a todos los nombro mis secretarios. Son todos secretarios míos, ¿sí? De ahora en más, ¿sí? Ad honorem, por supuesto, ¿no? ¿Sí? ¿Tá? Entonces, ¿sí? ¿Qué me tienen que hacer acordar cuando cada vez que arrancamos de, ¿sí? O arrancamos de Grabar. nuevo? Que ponga Poner a a grabar. grabar, ¿sí? Poner a grabar. Exacto, ¿sí? Fundamental, que ponga a grabar. Ahí ya lo Bueno. puse a grabar. Y ahora tengo que poner compartir pantalla para que ustedes puedan ver. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Ahora ¿estamos sí. bien? Sí. Bien. Entonces, volvimos al AutoCAD. A ver si hay gente que está colgada tratando de entrar. No. Bien, volvemos entonces. AutoCAD. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero trazar una línea, ¿sí? Muchas veces cuando yo estoy cerca de algún punto de referencia, como le llaman acá, forzar cursor a puntos de referencia, si estoy cerca de algún lugar de referencia, ¿sí? Yo cliqueo y se me pega a ese punto de referencia. Entonces, ¿qué debería hacer para poder soltarlo? ¿Sí? Me poso un instante sobre ese punto de referencia y voy a ver que cuando empiezo a moverme, ¿sí? Me aparece, ¿sí? ¿Vieron que desapareció el cuadradito verde? Me quedó apenas una crucecita. Significa que me pude despegar del punto de referencia, ¿sí? Y es más, inclusive, y ven que aparece como una especie de X en el centro del cursor. Sí. Eso me está marcando de que el punto de referencia me sirve como referencia, pero no voy a iniciar la línea en el punto de referencia. Por ejemplo, en este caso, lo voy a hacer 20 milímetros más arriba, ¿sí? O sea, yo le pude decir que desde ese punto de referencia, porque yo apunté para arriba, ¿no? Por eso dije para arriba, Sí. para el lado que yo apunte, para el lado que vaya. Entonces puedo marcar a qué distancia inicio de ese punto de referencia. Entonces, a veces los puntos de referencia son molestos, pero en el 95% o 99% de los casos son una enorme ayuda. ¿Sí? Son pocos los casos en que realmente me complican, más que me ayudan. En líneas generales es una ayuda muy grande para que las cosas salgan bien. ¿Sí? ¿Tá? Entonces, ¿estamos con las ideas básicas? ¿Sí? Del trabajo. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño, ¿sí? Pequeño trabajo. ¿Sí? Voy a seleccionar todo. ¿Cómo selecciono todo? No tengo ninguna herramienta activa. ¿Y cómo me aseguro de no tener ninguna herramienta activa? Quiero decir, seguro. Eso. No, escape. 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿sí? Está barato el escape, así que aprovechen y denle, ¿sí? Entonces, cliqueo, por ejemplo, vieron que cliqué por allá como cuestión de que si arrastro, engancho todo en esa área azul, ¿sí? No mantengo presionado el mouse, simplemente hice un clic y me muevo, sin mantener presionado el mouse, ¿sí? Y entonces ahí sí hago otro clic cuando todo está incluido en esa área de color azul, ¿sí? ¿Y cómo sé que está todo seleccionado? Con los ¿Sí? puntitos esos que están todos en azul. Exacto, están todos en azul, me está marcando que están todos seleccionados. ¿Y cómo borro todo? Se lo digo, lo convenzo, le hago la sanata, le digo máquina, borrame todo. Le doy ¿Va al a herramienta de Supreme. borrador o no? Le doy al Supreme. Supreme ¿sí? que está. El Le doy Supreme al que... clic. No, Supreme le doy. El Ah, teclado. ¿Dónde está Supreme. el Supreme? Ah, en el teclado, Teclado, ok. sí. Y ahí, chao, se fue todo. ¿Sí? ¿En qué parte está el Supreme, profe? El Supreme suele estar Al costado al lado del del Enter del teclado alfanumérico. Vieron que el teclado
Algunos, en la notebook especialmente, tienen la parte que se llama alfanumérica del teclado, ¿sí? Y los que tienen PC de escritorio y algunas notebooks más grandes, tienen el teclado numérico, que es el que está a la derecha, ese tecladito chiquitito de la derecha, donde están los números nada más. A ese sector se le llama ¿sí? Teclado numérico. Y a todo el resto se le llama alfanumérico. ¿Estamos? ¿Sí? Al lado del Enter, del teclado alfanumérico, generalmente está el Supreme, un poquito más a la derecha. Acá arriba del... Arriba de las flechitas, generalmente. De las 4 flechitas Sí. esas, por ahí arriba. ¿Sí? No todos los teclados son exactamente iguales. Algunos están un poquitito más acá, un cachitito más ahí, pero básicamente está por ahí. Ahí lo tienen que encontrar. Si estuviesen en los teclados antiguos, diría delete. ¿Sí? En los teclados más modernos dice Supremes. ¿Sí? Así que, bien. Importante. Entonces, esa es la herramienta línea. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. A continuación, ¿sí? Herramienta polilínea. ¿Sí? Profe, ¿Sí? una pregunta. Entonces, todavía no vamos a usar, por ejemplo, cuando nosotros marcamos una línea y después marcamos otro y queremos ponerle los grados a la línea, nosotros mismos, ni el ortomode no lo usamos todavía. Todavía nada de eso. Quiero que entiendan el funcionamiento básico de lo que es, ¿sí? El manejo de la herramienta. Está bien, profe. De las variantes que puede tener la herramienta. ¿Sí? A ver, la herramienta línea, ¿sí? Valga la redundancia redundante, hace líneas, ¿no? Sí. ¿Sí? Y se parece mucho a la polilínea, ¿sí? Sí. Si vamos a la traducción literal, poli es muchas, serían muchas líneas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con la otra herramienta? A ver, si yo, por ejemplo, Este puede ser... si yo hago varias líneas, ¿sí? Con la herramienta polilínea y quiero seleccionar, voy a ver que todas son Selecciona todo. seleccionadas en el momento. ¿Por qué? Porque en realidad es una línea conjunta, ¿no? Son varias líneas que trabajan todas juntas. ¿Sí? En cambio, si yo uso la herramienta línea, ¿sí? Y hago varias, cuando voy a seleccionar, selecciono de a una, son todas individuales. En polilínea son todas unidas, digamos, son todas juntas. ¿Sí? Por más que yo saque el enter o el escape. En polilínea, una vez que la cortaste, por ejemplo, vamos a hacer así, ¿sí? Voy a dar el enter. Ahí si yo selecciono, por ejemplo, son todas, ¿no? ¿Sí? Ahora, si yo agarro de vuelta la herramienta polilínea, ¿sí? Vamos a ver ahí. Ahí, por ejemplo. Esa no. ¿Sí? Ahí se cortó. Ahí se cortó. ¿Sí? Claro, por eso no selecciona ese. No me la selecciona. ¿Por qué? Porque ya es otra polilínea. Hizo otro paso ahí. Si yo hago clic acá, esta es otra polilínea. ¿Tengo forma de unirlas? Sí, pero por ahora no lo vamos a ver. Pero si yo trabajo, ¿sí? La polilínea, una vez que la corté, deja de, digamos, esa es una polilínea. ¿La puedo llegar a unir después? Sí, las puedo llegar a unir. ¿Sí? La crucecita, ¿no? Sí, tengo una opción. No lo vamos a meter ahora, porque son muchas cosas. No. ¿Sí? La voy a sacar. Sigo. ¿Sí? Okay. Herramienta círculo. Y acá me da a dar, ¿sí? En el círculo me da unas cuantas opciones. La más clásica, centro y centro y diámetro. ¿Sí? Si alguno tiene problemas, ¿sí? Con el tema del diámetro y el radio, aclarémoslo, ¿no? El radio es la mitad del diámetro, ¿no? Sí. Y si vamos a hacer así como jocosos, el diámetro es el doble del radio. ¿Sí? Correcto. ¿Tá? Entonces, correcto. También dice que lo puedo hacer con 2 puntos, lo puedo hacer con 3 puntos. Y acá sí ya es un poquito más,
del tema de la tangente. ¿Qué será una tangente? ¿Sí? Entonces, voy a hacer un par de circunferencias, por ejemplo. Acá agarré con radio, creo, ¿no? Sí. Sí. No importa mucho el tamaño. ¿Sí? Voy a agarrar de vuelta, ¿sí? Y acá voy a hacer otra ahí. ¿Sí? Ahí hice dos círculos, dos circunferencias, ¿sí? Para que poder ver lo que está sucediendo, voy a asegurarme que esté activo, por ejemplo, en este caso la tangente, ¿sí? En el sistema de referencias. ¿Sí? Ven que está activo acá, me dice que está tildado. ¿Sí? Y ahora voy a pedir, ¿sí? En realidad tangente radio, porque no tengo. Entonces voy a ver que acá, ven que me marcó un círculo con una rayita arriba. ¿Sí? En algún momento me lo dice. Entonces voy a hacer clic ahí. Voy a buscar acá la otra tangente, clic acá. Y me mató, no me hizo el... Ah, ahí lo hizo. ¿Sí? Me faltaba un clic. ¿Qué significa tangente? ¿Sí? ¿Ven? Es donde justo toca, se juntan las dos líneas. ¿Sí? En este caso líneas curvas, ¿no? Las dos curvas de acá se juntan exactamente... Esa sería la tangente, ¿no? Exacto, se juntan exactamente en un punto. ¿Sí? Eso es la tangente. Cuando yo necesito que le pase justo, ¿y para qué me sirve eso de que le pase justo? ¿Sí? Y por ejemplo, si yo quisiera usar en este caso la herramienta recortar, voy a sacar esto. Ah, en esto no. No lo puedo porque no me puedo recortar y no tengo para recortar. Ven que entonces ahí me quedó esa línea que pasa, se engancha justo con esta y curva con acá. Para eso me sirven las tangentes generalmente, para poder enganchar líneas curvas unas con otras y que no haya escalones, no haya cosas raras, quede bien, digamos. Con eso se puede hacer la canilla, profe. Exacto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si voy a hacer una circunferencia importante, ¿sí? Pienso que necesito. ¿Ven? Ahí tengo un punto y otro punto. ¿Sí? Elegí 2 puntos. ¿Ah? Entonces, siempre debo pensar antes de cuando tengo herramientas que tienen múltiples funcionalidades. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo arcos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo construyo el arco? Acá me dice 3 puntos, por ejemplo. Entonces, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. ¿Sí? Construí un arco. Me dice inicio, fin y ángulo. ¿Sí? Ponemos ese. Inicio, fin, y con qué ángulo quiero que... Bueno, ese está. Centro, inicio y fin. Si quiero cambiar de lado, ¿sí? Fíjense lo importante que es el texto que les aparece al lado del cursor. Dice, presione el punto final del arco. Mantenga... Profe, no se ve bien el cursor. ¿Sí? El cursor es la el del crucecita mouse, blanca. ¿no? La Claro, flecha. el cursor es la cruz blanca esa que tienen. ¿Sí? Bueno. Claro, Eso se llama cursor. ¿Sí? Ok. Fíjense que nos dice, mantenga pulsada la tecla control para cambiar de dirección. O sea, si yo estoy marcando el arco y el arco me quedó al revés, yo en realidad lo quería en la otra parte, no la que me está mostrando. El otro sector del arco quería. El que no me muestra justamente. Presiono la tecla control. ¿Sí? ¿Está? Entonces puedo marcar ese sector. ¿Sí? Porque a veces yo trazo para marcar y resulta que me marca justo el opuesto, el que yo no quería. ¿Sí? Entonces para eso tengo la tecla control. ¿Ah? Entonces, vuelvo a insistir. Tengan siempre en cuenta la importancia de leer lo que dice. ¿Sí?
ahora voy a hacer un rectángulo, ¿no? Entonces me dice, precise primer punto de esquina. Si yo cliqueo, lo va a hacer en ese lugar. Si yo sé en qué lugar debería estar, por ejemplo, supongamos que lo quiero a 50 milímetros, ¿siempre de dónde? Están esos números que están ahí al costado. Basado en el eje de coordenadas. ¿Sí? El primero siempre es X, el segundo es Y. O sea, yo lo quiero a 50 milímetros más para el costado, ¿sí? Pero yo tengo dos valores que poner en este caso. Uno que es el del desplazamiento horizontal, que sería el eje X, y ahora tengo que poner el desplazamiento vertical. Y lo quiero poner en 0, ¿sí? Para cambiar de una ventanita numérica a la otra, tengo la tecla Tab. ¿Sí? La tecla Tab es la que está arriba del bloqueo de mayúsculas, ¿sí? Del lado de la izquierda. ¿Sí? Entonces ahí, ven que voy pasando, presiono la tecla Tab, yo para pasar de un lado al otro estoy presionando varias veces la tecla. Y le voy a Bloqueo poner TAC es las flechitas. la de las dos flechitas. Ah, ok. En realidad Esa es Tab la tecla TAC. significa tabulador, ¿sí? Para cambiar. Para cambiar, ¿sí? Utilizamos la tecla Tab, que son esas doble flechas, ¿sí? Ok. Y una vez que puse los números, solo cuando puse números hago esto. ¿Por qué? Porque debo decirle al programa, estos son los números que quiero que aceptes, ¿sí? Debo presionar la tecla Enter. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Que nuestro rectángulo arranca, no importa para dónde yo mueva el mouse. Perdón. ¿Sí? Profe, perdón, una pregunta. Esos numeritos que estaban ahí, que estábamos tabulando, que ahora aparece 47, los números que ha estado X, las coordenadas 55.1 en azul, esos son las coordenadas X y Y. Y lo que está en gris, que está al costado 43.17, que ¿eso también trabajamos? No, a ver, voy a volver. Voy a arrancar de nuevo. ¿Sí? A ver. Dice, siempre tengo que leer lo que me está diciendo. Dice, presione primer punto de esquina. O sea, yo voy a establecer una de las esquinas del rectángulo. ¿Sí? Sí. En un sistema de coordenadas X e Y, el primer valor, en este caso el que se ve como 57.4, Sí. es el valor de la Y, es el valor horizontal. Ah, ok. ¿Sí? El valor que dice en este momento 45, 48, Sí. ¿sí? Es el valor vertical. Y. ¿Sí? Entonces, yo quiero arrancar 50 milímetros, el punto 0, ¿cuál es? El cuadradito blanco que está en la X e Y, acá, ¿no? Ese es el punto de referencia 0. ¿Sí? Entonces, yo quiero arrancar 50 milímetros para la derecha. Entonces, ¿qué es el valor de quién? De X. Escribo el 50. Pero no puedo dar el Enter ahora, no puedo aceptar, porque si no me va a poner el valor que aparece escrito ahí, que es el menos 1,73 en Y. ¿Sí? Y lo voy a poner 10 milímetros hacia arriba de la línea roja, ¿sí? Sobre el eje. ¿Sí? O sea que le voy a poner ahora Tab para cambiar y le voy a poner 10. Y voy a presionar Enter. ¿Qué significa eso? Puse 50 sobre el eje X y 10 sobre el eje Y. En un eje de coordenadas tengo dos referencias. La referencia de X y la referencia de Y. Por eso tengo dos valores. ¿Está? Ahora ya, ¿sí? ¿Se entendió ahora? Sí, sí. Más o menos, profe. Más Bien. o menos mejor. Ahora, por Más o menos mejor. ejemplo, ¿sí? Ahora de vuelta tengo dos referencias. La referencia de X y la referencia de Y. Primero siempre es X y segundo siempre es Y. Esto es siempre así. Primero X y después Y. Esto me dice que el largo ahora no es la referencia al eje de coordenadas, sino ahora es el largo del rectángulo, porque yo ya puse, van a ver que
hay una de las esquinas del rectángulo que está pegada ya, no se mueve. Sí, sí. Porque ese es el punto de referencia que yo le puse. Le puse 50 sobre el eje X y 10 sobre el Sí. eje Y. Y yo lo estoy señalando con el dedo como si ustedes pudieran ver algo. Creo que yo señalo con el dedo, ¿no? ¿Sí? Perdón, estamos trabajando con la herramienta de rectángulo, ¿no, profe? La herramienta rectángulo, sí. Ok, ahora sí lo sigo. ¿Está? Sí, correcto. Bien, entonces, ahora que ya marqué el punto ese de inicio, ese punto de inicio pude haberlo marcado con un clic también, ¿eh? No siempre tengo que ponerle números. Si yo tengo una buena referencia visual, puedo directamente hacerlo le hago clic y listo, no siempre tengo que escribir valores. Es más, en líneas generales, lo más probable es que no escriba valores, sino simplemente que cliqué gracias a las referencias que tengo. Pero ahora quiero que mi rectángulo tenga una medida determinada, no cualquier medida. ¿Sí? Una más precisa. Lo más ¿sí? Acá es un trabajo de precisión generalmente. Entonces, si yo me voy para la derecha de donde arranqué, los valores son positivos. Si yo me voy para la izquierda de donde arranqué, los valores son negativos. Si voy para arriba, en este caso la parte que está gris, que es el eje Y, Positivo. está positivo. Si me voy para abajo, son negativos. Entonces, si yo quisiera que mi rectángulo, desde donde quedó fijo esa esquina, ¿sí? Tenga, por ejemplo, ¿sí? 80, voy a poner 80 milímetros para la derecha, ¿sí? Escribo el 80. ¿Sí? Le voy a dar el tab para cambiar, ¿sí? Y si ahora quiero que vaya para abajo, no para arriba, ¿sí? De donde yo marqué, tengo que darle negativos. Y me voy a ir unos 80 para abajo de vuelta. ¿Sí? ¿Qué le pone? ¿Menos 80, profe? Menos 80, porque quiero que salga para abajo, no para arriba. Sí. Recuerden que eso, la segunda es la referencia ahí, que es la línea verde. Estoy 80 hacia arriba, en la línea verde. Y ahí le doy el enter. Ahora le puse menos 80, ya que me fui para abajo. Claro. ¿Está? Claro, yo me quedé ahí mismo, pero con lo que yo hice de menos 80, el rectángulo se fue para abajo. Para abajo. En vez de salir para arriba, sale para abajo. ¿Sí? Ok. ¿Bien? ¿Está? Entonces, ahí Sí, tengo... correcto. ¿Sí? Si apoyo simplemente, no cliqueo, si me voy selecciono ese rectángulo y me pongo en alguna de las esquinas, por ejemplo, ahí me lo tapa, a ver, me voy a poner en otra. Ahí no tapa. ¿Sí? Van a ver que me está dando, ¿qué cosa en este caso? Las medidas, inclusive. Si yo quiero saber las medidas de algo, simplemente con que me pase en una de las esquinas, ¿sí? Me está quedando 10 minutos. Bien. ¿Sí? ¿Está? Salida ahí. Ahí está, ahí salió. Y si quisiera modificarlo, ¿sí? Debo lo mismo que hacía con una línea, fíjense que puedo agarrar ese vértice y arrastrarlo y llevármelo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Con Solo qué herramienta, profe? ¿Con qué herramienta eres? Con ninguna herramienta. Lo Solo seleccioné. el ángulo, apoya ahí. en rojo. Lo seleccioné y cuando se pone en rojo ahí, ese vértice, ahí sí, arrastro con el mouse y me lo llevo y lo deformo, si quiero deformarlo. ¿Sí? Pero, profe, ¿pero para llevarlo o para deformarlo? Para llevarlo, o sea, yo quiero que ese vértice, a otro lado. Quiero mover ese vértice para algún lado, lo quiero llevar para algún lado ese vértice. ¿Sí? El vértice. Cualquier vértice igual, ¿no? Cualquiera, sí, cualquiera. Si yo elijo otro, muevo otro. O sea, el vértice que yo quiera. ¿Sí? Ok. Y otra cosa importante, ¿sí? ¿Sí? Algunos ya lo deben... ¿Cuál es el invento más grande de la humanidad después del lavarropa automático? Pregunta importantísima. El hombre lava la ropa. Después del lavarropa automático, ¿cuál es el invento más grande de la humanidad? Una pista, profe.
Una pista. Son 2 teclas en el teclado. Ah, me extraña, ¿sí? El control Z, ¿sí? Después del lavarropa automático, lo más grande que inventó la humanidad, ¿sí? Entonces, a ver, ¿para qué me sirve el control Z? Vuelvo un paso para atrás, ¿sí? Ah, ¿Dónde está el teclado? Vuelvo un paso para atrás, o sea, con el control Z. Entonces, si yo le mando, ¿sí? No, está dando clases por Zoom. La clase por Zoom. Aprieto el control y le doy Z, ¿qué hago? Deshago lo que estuve haciendo, o sea, vuelvo. ¿Sí? ¿A qué hora está? Media hora. Media hora. Sí. Hasta luego. La tecla control y la letra Z. O sea, sostengo control apretado y, sí, lo sostengo el control y le doy una vez a la Z. Cada vez que le voy dando a la Z, retrocedo un paso, ¿sí? Eso es para corregir, profe. Eso deshago la última acción que realicé. O sea, si yo me mandé una macana, fíjense qué maravilloso esto si tuviésemos en la vida, nosotros tuviésemos un control Z. Nos mandamos una macana y hacemos control Z. Qué bueno sería. Sería así. Y mantener apretado el control Z es como retroceder hasta la fecha de nacimiento, más o menos. O sea, no puedo apretar así como si estuviese tocando un timbre control Z. Sostengo el control apretado y voy pulsando el Z las veces que quiero volver para atrás. ¿Sí? Correcto. Pero eso es para todas todo lo que hagamos en cuanto a AutoCAD. 99% de las situaciones. De las herramientas. De las herramientas y hasta del Zoom, inclusive. Ah, ok. En este programa en particular, ¿sí? En la mayoría de los programas no sucede con el Zoom del programa, pero en este, ¿sí? Si yo, por ejemplo, trazo una línea, ¿sí? Y me alejo o me acerco, con el control Z me va retrocediendo hasta inclusive el tema del zoom. Así que o sea, ¿para qué? ¿Por qué es importante? ¿Sí? Donde me mandé a una macana, ¿sí? Algo que no debía haber hecho, qué sé yo, instantáneamente, ¿qué hago? Control Z. Control Z, vuelvo para atrás. Cada vez que apriete la Z, regreso a corregir errores. Uno más para atrás, un paso atrás. Cada vez que, si mantenés apretado control y vas apretando Z, un paso atrás, un paso atrás, un paso atrás. Cada vez que apretás Z, retrocedes un paso. ¿Sí? Y si me zarpé, vieron que a veces uno le mandó como en el dedo, así como venía medio, ¿sí? Hace mucho frío y venía titilando, así, y le mandé demasiados Zetas, ¿sí? Tengo la opción, eso es deshacer, ¿sí? ¿Y la opción cuál es la otra? La rehacer, ¿sí? Entonces, si quiero rehacer en este caso, ¿sí? Es control Y. La inversa. La inversa. Claro, porque por ahí le mandé, sí, se me zarpé, le mandé demasiados control Z y deshice lo que no quería deshacer, ¿sí? Y entonces quiero volver a rehacerlo, ¿sí? No es que se perdió en la historia eso, ¿sí? Le doy al control y vuelvo a recuperar lo que había perdido, ¿sí? En eso. ¿Ah? Entonces, pasando a otras herramientas. Por ejemplo, tengo herramientas importantísimas como, ¿sí? la del óvalo, ¿sí? Le llaman marco elíptico, elipse, ¿sí? Que también tiene distintas opciones, ¿sí? O sea, básicamente, ¿qué significa eso? Que cada herramienta, salvo las más básicas de todas, ¿sí? Tienen varias opciones, ¿no? Salvo la línea y la polilínea, el resto tienen una cantidad bastante importante de opciones, ¿sí? Importante es la organización que tiene toda esa barra de herramientas que tienen arriba, ¿sí? Ven que vienen herramientas de dibujo, ¿sí?
elementos para modificar, son modificadores, ¿sí? Recortar, girar, copiar, hacer simetrías, o sea, son modificadores. Herramientas de anotación, ¿sí? Para poner textos, acotaciones, manejar capas, manejar bloques, propiedades, grupos, y bla, 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 todo eso que está ahí. No voy a hacer todo el listado ahora, si no ya nos queda poco tiempo. ¿Sí? Por eso ahora, profe, nosotros vamos a llegar hasta este punto y después vamos a ir viendo lo demás, o con esto, por ejemplo, porque hasta ahora ya queda algo más o menos importante. Yo le diría que ahora, ¿sí? Especialmente los que tienen poca práctica, que no estuvieron haciendo, le dediquen un rato, por lo menos, ¿sí? a trabajar las herramientas, a probarlas. Hemos visto. ¿sí? Las que hemos visto. Las que hemos visto, ¿sí? Okay. Para mañana tengo preparado unos dibujitos para que ya nos dediquemos, empecemos a trabajar más específico en unos dibujos, ¿sí? Okay. Para que empecemos a practicar. Les voy a dejar unos dibujos para que vayan practicando. Vamos a hacer algunos y otros lo van a hacer ustedes directamente. Pero entonces okay, nosotros ahora no les voy a dejar nada en específico, ¿sí? Okay. Entonces, tienen la idea básica de cómo trabajan las herramientas, ¿sí? Así que bueno, empiecen a jugar con las herramientas, empiecen a probarlas, ¿sí? ¿Tá? Y cómo entran, cómo salen, cómo continúan, ¿sí? El tema es que esas herramientas, ¿sí? Son la base de prácticamente todos los dibujos, esas que vimos. Después hay 800 modificadores, pero las herramientas bases son esas, ¿sí? Hasta que rectángulo. ¿sí? No, todas las que vimos, la línea, la polilínea, el círculo, el arco, el rectángulo, la elipse, nos falta nada más que los otros que son rellenos. Pero las herramientas básicas, ¿sí? Son esas 6 herramientas que estuvimos viendo. Básicamente, casi todos los dibujos se basan en esas 6 herramientas. Entonces, es importante que entendamos esas 6 herramientas, de ahí en más podemos empezar a dibujar. ¿Sí? Bien. ¿Tá? Y esto ya se nos termina, estamos en menos de un minuto. ¿Sí? Así que cualquier pregunta, ¿sí? Voy a estar 32 segundos en el chat. No, ¿sí? Pásenlo ahora por WhatsApp porque esto ya se corta. ¿Sí? Sí. Bueno, yo ya con esto quedo bastante... No sé si mis compañeros o Vero o algún compañero le falte algo, pero yo hasta ahí, gracias. Bueno, por eso, traten especialmente los que, digamos, están un poquito más alejados, de ponerse a practicar. Y mañana ya vamos a arrancar con algunos dibujos, y para los que están más avanzados, que van a decir, esto es un medio plomazo, porque esto ya lo vimos 800 veces, le voy a mandar algo